Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con esta charla que se marca dentro del tercer curso de formación para recordar el Consejo de los Ángeles y la va a dar don Juan Valera, sacerdote de la diócesis de Alicante con destino pastoral del Papa, parroquia Los Santos de Pascua. La conferencia se titula La misión de San José, hoy era el día de este santo, y paso a dar una conferencia del Padre Cortés. El Padre Cortés obtuvo la bachiller en Teología en el año 2017 en la Universidad de Ciencias de San Damaso, donde estudió Teología Dogmática. Es doctor en Física por la Universidad Complutense, máster universitario en Geofísica y Meteorología por la Universidad Complutense y máster universitario en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria. Le doy las gracias. Bueno, pues muchas gracias, Analía, por la presentación. Muchas gracias también por invitarme a este rato con ustedes, con vosotros. Permitidme que estutee, en el que vamos a intentar hacer una pequeña revisión propuesta, ¿no? Pretende ser, o si me pidieron, una formación y no tanto un retiro, lo cual significa que va a ser más una presentación intelectual de razones que una oración como tal, ¿no? Como ya hay suficiente distancia, bastante mal se oye ya esto como para usar la mascarilla. Bueno, pues como decía, es una charla más de tipo formativo, ¿no? Eso es lo que me han pedido. Así que vamos a comenzar. Mira, el Papa Francisco, en una audiencia, también hablando de San José, decía: la misión de San José es ciertamente única e irrepetible, porque absolutamente único es Jesús. Ser custodio es la característica de San José, es su gran misión, ser custodio. Pues vamos a intentar, a través de la Escritura, ver qué es esto de la misión de San José, qué significa o qué aspectos podemos mirar de este ser custodio. Yo propongo en esta charla dos aspectos: el custodio de María como esposo y custodio de Jesús como padre. Respecto al primer apartado, el esposo de María, pues tenemos en el Evangelio un montón de citas. Dice: José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo, en Mateo. En Lucas tenemos una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Luego más adelante dice: Jesús se pensaba que era hijo de José. La Escritura no deja lugar a dudas de que María y José estaban casados. Ciertamente parece que el matrimonio entre los hebreos en tiempos de Jesús tenía como dos fases. Una primera que podíamos llamar esponsales, que era un contrato matrimonial con un lenguaje moderno, a partir del cual la pareja ya quedaba unida. La mujer pasaba ya a depender de la autoridad de su marido, pero aún residía en la casa del padre. Y un tiempo después, algunos estudiosos dicen que un año, pero no hay unanimidad, se producía la segunda fase, que podemos llamar las nupcias, que era como la celebración, en la cual la mujer era trasladada a la casa del varón y era acogida. Y era una gran celebración con las amigas, vírgenes, doncellas, acompañando a la novia y los amigos del esposo esperando también y acompañando al novio, ¿no? Jesús en sus parábolas, cuando habla de los amigos del esposo, está haciendo referencia a esta celebración que podemos llamar en nuestro lenguaje nupcial, que era pues tan importante, claro, en la boda, en la vida.
del pueblo hebreo. Una de las cosas importantes en esta situación es que vamos a entrar ya directamente en materia, en el caso de adulterio, la pena era la misma, tanto si la mujer, entre comillas, solo estaba desposada o si ya estaba casada, vivía con el varón. En el caso de encontrarse que la mujer había tenido relaciones fuera del matrimonio, si era encontrada adúltera, la mujer ya quedaba deshonrada y podía recibir el libelo de repudio, el documento, y podía ser, si se prestaban cargos, condenada a lapidación, independientemente de si residía ya en casa del marido o si residía en casa del padre. Esto es el marco en el que comienza la duda, por así decir, que se ha llamado siempre, de San José. Ya desde el principio, entonces, comprendemos que María, Madre de Jesús por obra del Espíritu Santo, necesitaba un esposo que la protegiera de la infamia, de las murmuraciones, de la deshonra, y que desde luego le ayudara en las necesidades materiales. Pues José cumplió esa misión y más. Aceptar esta misión para José no fue sencillo. Él se encontró con que la mujer con quien estaba desposado estaba embarazada. Y dice Mateo, y como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en secreto. Este es el versículo de Mateo 1:19, que es un versículo difícil, que ha tenido muchas interpretaciones por las palabras en hebreo y en griego, y las que puede tener detrás el hebreo, y la interpretación, ¿qué quiere decir? A lo largo de la historia de la teología, esto se ha entendido de diversas maneras. Hay una primera interpretación muy común, actualmente casi diría que es la preponderante, que dice que José realmente pensó que María era culpable de adulterio, pero quería mostrarse comprensivo y bueno con ella. Y de ahí lo de repudiarla, divorciarse en secreto. Era el sentido de justo, entendido José como era justo, entendemos justo en esta interpretación como era bueno, de buen corazón, comprensivo, intentaba evitar a María el escarnio, la ignominia pública, en medio de su propia desilusión al descubrir que la que él había elegido, la mujer con la que estaba casado, le había engañado de esta manera. Bueno, así pensaban algunos padres de la Iglesia. Justino, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Agustín y algunos teólogos modernos como Brown, Scamps, Smith e incluso Joseph Ratzinger. En Benedicto XVI, en Jesús de Nazaret, él sostiene esta interpretación de la sospecha de José. Hay otra interpretación en la cual se piensa que José no sabe qué pensar. Por un lado, no puede dudar de la bondad y de la santidad de su esposa. Y por otro, el hijo que espera ciertamente no es suyo. Eso lo tiene muy claro. En los relatos de la Escritura, en la tradición que José conocía, había relatos de concepciones milagrosas, pero siempre eran superando una esterilidad y con participación del varón. José no estaba preparado psicológicamente ni tenía elementos de juicio a los que agarrarse para imaginar un embarazo virginal. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque nosotros hemos sido educados en la tradición, en el dogma de María, Madre por obra del Espíritu Santo. Pero José y sus contemporáneos era la primera vez que podían afrontar una situación así.
y evidentemente no se la esperaban. Así que mantener esta interpretación en la cual José estaba desconcertado, estaba perplejo y no sabía qué actuar, cómo pensar, es una situación razonable. Ante esta situación, esta interpretación dice, bueno, pues José reaccionó como supo, en una especie de camino intermedio, que era el repudiarla en secreto, algo a medio camino entre hacer cumplir la ley, lo que era justo según la ley, que era presentar cargos sobre María, o hacerse el tonto, para que me entendáis, ¿no? La indiferencia ante lo que podía ser un mal, algo que él no entendía. El camino intermedio podría haber sido, parece, esto dice esta interpretación, que sería este repudio en secreto. Esta teoría de la perplejidad de San José la sostiene San Jerónimo, por ejemplo. Un montón de comentaristas medievales y algunos autores modernos también, como Lagrange. El popular relato novelado de la sombra del padre, que leyendo Gatzinski, o Grazinski, como se pronuncie, que seguro que habéis leído, sostiene esta hipótesis. Esta es la que él novela, la idea de que José no sabía cómo actuar. Según esta novela, pone el autor a José incluso barajando la posibilidad de huir él, para ser él acusado de deshonor, ¿no? Lo que ocurre es que en esta novela todo se resuelve muy rápido, porque apenas recibe la noticia, José se va a dormir por la noche y ya viene el ángel. Entonces, digamos que la decisión, la angustia, se resuelve enseguida. En cualquier caso, estas dos interpretaciones aceptan que José pensó en disolver, de un modo u otro, su matrimonio con María. Pero que como era justo, decidió que este acto fuera en secreto para evitarle a María la humillación. Y, desde luego, sin presentar cargos, para que así María no tuviera que afrontar la pena de la lapidación. Según estas teorías, el anuncio del ángel informa a José del origen del hijo de María y le libera de la duda. Así, esta intervención divina confirma a José en su misión como esposo de María, como custodio de la Madre de Dios, protegiéndola, por tanto, de esta infamia. Hay una tercera teoría, según la cual José conoció por boca de María el misterio que se había producido en ella. Sabía que había concebido un hijo gracias a la intervención divina, porque su mujer, con la naturalidad de la situación, había confiado en él y le había hecho partícipe de este inmenso misterio. Esta tradición, que a día de hoy no es muy conocida, sin embargo, fue la opinión mayoritaria y preponderante en toda la patrística, en todos los textos medievales. Orígenes, Eusebio de Cesarea, San Efrén, San Basilio, autores medievales como el Pseudo-Orígenes, Rábano Mauro, San Bernardo o Santo Tomás la consideran como la hipótesis más aceptable. Teólogos tridentinos como Gersón y Salmerón también la sostienen. Pero después del Concilio de Trento, esta hipótesis desaparece. Se produce una especie de eclipse que ha durado 3 siglos. No ha sido hasta finales del 19-20 cuando teólogos modernos como Potier, Léon Dufour, Pelletier, Macour, Laurentin, creo que se pronuncia, de francés no sé, o de la Poterie, recuperan esta teoría y se adhieren a ella. Y además se apoyan y la defienden con nuevos argumentos filológicos. Según esta tradición patrística, José conocía este hecho de la concepción virginal.
Y por ese motivo, porque era justo, porque buscaba la voluntad de Dios, quería retirarse discretamente, pasar a un segundo plano ante el admirable misterio de la acción de Dios en María. Comprendiendo esta maravilla que se había producido en su esposa, él no se considera digno de esta santidad y dice Santo Tomás que sentía temor de convivir con ella. San Bernardo de Claraval tiene una homilía donde explica esto de una manera muy bella. ¿Por qué quiso dejarla? Escucha una vez más, no mi opinión, sino la de los padres. Paréntesis. San Bernardo no considera que esta teoría se la está inventando él, sino que es la de los padres. Es decir, que él la recibe como la tradición propia de la Iglesia. Sigue San Bernardo. La razón por la que José quiso dejar a María es la misma por la que Pedro alejó de sí al Señor, diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es también la razón por la que el centurión le apartaba de su casa con las palabras: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Del mismo modo, José, juzgándose indigno y pecador, pensaba que una persona tan grande como María, cuya maravillosa y superior dignidad admiraba, no debía avenirse a hacer vida común con él. Veía con sagrado asombro que en ella resplandecía la marca inconfundible de la divina presencia, y no pudiendo comprender este misterio, quería dejarla. José, como hombre que era, tembló ante la novedad de una tan gran maravilla, ante la profundidad del misterio. He aquí por qué quiso dejarla secretamente. Esto dice San Bernardo de Claraval. De la Poterie, en un libro que es un poco el que voy a seguir, hace un detallado análisis filológico, análisis de las palabras de ese versículo, Mateo 1:19, que ya os he dicho que son difíciles, y se basa precisamente en estas palabras que hay que entender bien: justo, difamar y repudiar. Justo, dikaios. Dikaios es una palabra griega, es verdad que su mejor traducción es justo. La cuestión es en qué sentido se quería decir el evangelista que José era justo. Para ciertos autores, justo es únicamente el que busca el cumplimiento exacto, justo, de la ley judía. Según esta ley, una mujer que hubiera cometido adulterio debía no ser solo condenada, sino también lapidada, para ejemplificar el rechazo. Ningún autor afirma que esta hubiera sido la intención de José, pero sí se habría creído con el deber, porque era justo, porque cumplía la ley, se habría creído con el deber de denunciar a María, a los representantes ante la ley. Y por eso se dice secretamente, porque no habría querido que esto hubiera sido conocido. Esto es verdad que no es la interpretación más corriente, pero hay teólogos modernos y muy importantes que lo sostienen. Otros piensan que se tiene que entender justo como bueno, piadoso, de buen corazón. Entonces José sospecha de María, pero como es bueno, es de piadoso y de buen corazón, no quiere hacer un escándalo y se separa de ella en silencio. Es una interpretación apologética y bonita, pero que por desgracia no coincide con el uso de dikaios en ningún texto de la Escritura, en ningún texto hebreo. No es el término que se utiliza para decir de alguien que es bueno, piadoso, que se apiada de otro, ¿no? El griego utiliza otros términos. La tercera interpretación de dikaios sería el que es justo ante Dios, es decir, el que quiere respetar
la voluntad de Dios, el que persigue hacer lo que Dios le pide. Esta es, de hecho, la lectura más común en la Escritura. Cuando se habla de alguien que es justo, no se está diciendo que sea alguien que sea un estricto cumplidor de la Torá, sino que es alguien que busca cumplir la ley de Dios, cumplir la voluntad del Señor, preguntarle a Dios qué quiere. Sería comparativo a este término de la Escritura del temor de Dios, el temeroso de Dios. El justo sería el temeroso de Dios, el que busca cumplir lo que el Señor quiere. Difamar en griego el término es deigmatizo. Es un verbo poco frecuente que ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos autores lo traducen por difamar. Sin ir más lejos, la Biblia de la Conferencia Episcopal utiliza esta traducción, difamar. Otros teólogos, por ejemplo los autores de la Biblia de Jerusalén, lo traducen como denunciar públicamente. De la Poterí, siguiendo a Eusebio de Cesarea, explica que este verbo por sí mismo no tiene connotación negativa y que significaría algo más neutro, desvelar, dar a conocer, sacar a la luz. El otro término difícil es el que hemos traducido muchas veces por repudiar, apoluo. El verbo luo significa desatar, desligar, y apoluo, que es un derivado de este verbo y puede significar simplemente dejar libre, dejar ir. También puede significar despedir, y es verdad que se utiliza en ocasiones para referirse precisamente a la disolución del vínculo del matrimonio. Pero son las tres usos, es el contexto el que tiene que ayudar a interpretar cuál es el uso correcto de este verbo. Según este autor, que estamos siguiendo en este análisis de la Poterí, el versículo 19 se tendría que entender de este estilo. José, su esposo, como era justo y quería hacer la voluntad de Dios, sintiéndose indigno y no queriendo desvelar el misterio de María, decidió dejarla libre, separarse de ella, secretamente. De la Poterí nos explica esta escena también con delicadeza. José no podía revelar lo que María le había comunicado en confianza. Debía guardarlo en el corazón como un secreto precioso. Pero él, por su parte, ¿qué debía hacer? Lleno de temor religioso ante el misterio que se había realizado en María, su esposa, José no ve en este momento otra salida que retirarse discretamente. Así se desvanece por completo la idea misma de una denuncia. Lleno de respeto hacia María, en quien el Espíritu Santo había obrado grandes cosas, José está pronto a dejarla totalmente en manos de Dios. A estos estudios de la Poterí añade una revisión de la traducción del anuncio del ángel. El siguiente versículo, el versículo 20b. Ese versículo que la traducción habitual sería: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. De la Poterí explica que en el griego original hay una conjunción, gar, que se traduce habitualmente con un porqué explicativo. El ángel explica a José que no tiene nada que temer, porque el Hijo de María es obra del Espíritu Santo. El ángel le está informando a José de la concepción virginal. Esto se considera habitualmente una objeción a aquellos que defienden que María le había contado a José su misterio. De la Poterí explica y fundamenta que esta conjunción es una conjunción binaria que tiene dos términos, como nuestro o bien, o bien, bien, ¿no? Es una conjunción con dos términos, que es el gar de. Y que una conjunción en dos términos no se tiene que traducir por el porqué explicativo,
sino como una subordinada concesiva. Es decir, que el primer término sería como una especie de objeción, de concesión, que el mismo anuncio, el segundo término de la conjunción, tiene que explicar. ¿Dónde está este segundo término? Sería, y así viene en el griego, el te dará un hijo. Es decir, este autor de la Proterí dice que este versículo, en la frase del ángel, habría que traducirse de este estilo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, pues aunque ciertamente la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo, primer término. Segundo término, en castellano pondríamos una coma, te dará a luz un hijo. Aunque esto ha pasado, te dará un hijo a ti. Con esta traducción, esta revisión de la traducción, el ángel no le está informando de algo que no sepa, sino que le está disipando sus temores, sus dudas, su angustia, y le está dando la misión. Y le dice después más claramente, María, viene a decirle, María es tu mujer, acógela en tu casa y tú serás el padre, te dará un hijo. Resumiendo, si en este autor de la Proterí, ese jesuita, recupera una interpretación, una tradición clásica, patrística, medieval, de gran tradición en la Iglesia, con autores tan sólidos, San Bernardo y Santo Tomás. Y él refuerza con estudios filológicos modernos. Según esta interpretación, José no pensó en denunciar a María, sino que, lleno de temor reverencial ante la presencia y la acción de Dios en María, él se dispone a retirarse de la escena lleno de respeto. Se abre entonces una discusión. ¿Qué significa esto de retirarse sin denunciar a María? El ángel, al aparecerse en sueños a José, le dice que no tema acoger en su casa a su esposa. Por tanto, lo razonable es pensar que esta duda de San José se refería a este objeto, a acoger a María en su casa o no. Este retirarse, dejarse libre, tendría que ver con esto. En primer lugar, sigue cabiendo la interpretación de que José le diera un libelo de repudio, pensara en darle un libelo de repudio a María en secreto, sin presentar cargos por infidelidad. Es verdad que esta es la interpretación que se asocia a los que piensan que José sospechó de la inocencia de María, o al menos que se sentía perplejo, no sabía lo que pensar. Pero también encaja con la idea de que José no sabía qué misión tenía él y, lleno de temor, pensaba que no podía entrar en la tienda del encuentro con el Señor, acoger a María en su casa. Santo Tomás de Aquino pensaba esto. Dice Santo Tomás: José quiso abandonar a María no porque tuviese ninguna sospecha sobre ella, sino porque, debido a su humildad, temía vivir unido a tanta santidad. Y por eso, después le dijo el ángel: no temas. Santo Tomás. Con todo, esta interpretación no termina de responder a los interrogantes. El padre Federico Suárez, en una obra también sobre San José, lo presenta también como muy gráficamente. Dice: mediante el libelo de repudio, ambos recobraban la libertad y podían rehacer sus vidas. Pero con semejante solución se infamaba a la Virgen, porque un hombre que repudiaba a su esposa encinta antes de vivir juntos
estaba proclamando que allí había habido alguna culpa. En adelante, la Virgen siempre sería una mujer a quien su marido había despedido pública y legalmente antes de recibirla en su casa. No es difícil hacerse cargo de lo que esto significaba en una pequeña aldea donde todos se conocían y donde los temas de conversación ni eran abundantes ni demasiado universales. ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría hecho para que apenas desposada su marido la alejara de sí de un modo tan rotundo y repentino? Tomar esta medida comportaba convertir a la Virgen en una mujer marcada. Así lo describe esta situación el padre Federico Suárez. ¿Sería esta la decisión que tomaría un hombre justo como José? Desde esta perspectiva de que José conocía el misterio de María, al dar el libelo de repudio a María sin acusarla, cabe también pensar que era José quien asumiría públicamente la pérdida de su propio honor. Otra mirada frente a la que presenta el padre Federico Suárez y otros teólogos, pero que podemos pensar sería la contraria. Un hombre que abandona a su mujer embarazada sin ni siquiera haberla acogido en su casa, cargaba con la deshonra. Si él huía, por ejemplo, José probablemente sería deshonrado, pero salvaría así el honor de María. Es cierto que dejándola totalmente desprotegida socialmente hablando, según las costumbres de la época. El sacerdote jesuita Luis María Mendizábal, en su obra Los misterios de la vida de Cristo, interpreta que San José conocía de su esposa el milagro de su embarazo y que, sintiéndose indigno, decide enviarla ocultamente con Isabel. Dice el padre Mendizábal: probablemente fue él quien aconsejó a la Virgen que desapareciera como solución, es decir, que se fuera a casa de su pariente Isabel, de la que sí había hablado el ángel. Figura este diálogo el padre Mendizábal: como el ángel no te ha dicho nada de mí, es mejor que te vayas a casa del sacerdote Zacarías. Yo no soy digno. Él está acostumbrado a tratar las cosas santas. Comprenderá. Sabrán mejor que nosotros el misterio que se cumple en ti y cómo hay que tratarte. La marcha de la Virgen para asistir a Isabel es la solución que ellos encuentran, y por el momento eso se resuelve con gran dolor de José, que queda con su corazón desgarrado porque la quiere inmensamente. Esto dice el padre Mendizábal. Desconcertantemente, de la Potería, en este libro en el que hace este análisis, recoge este análisis filológico, no elabora qué quiere decir esto de separarse secretamente, más allá de dejar claro que no se puede sostener la idea de la sospecha de José hacia la Virgen María. Con el anuncio del ángel, San José ve respondida su duda en el primer aspecto de su misión. Él era el elegido por Dios para ser esposo de María. El ángel ni siquiera acepta dudas sobre esta cuestión y da por sentado que María es la mujer de José y que por tanto él debe acogerla en su casa y terminar así la celebración de las nupcias. José quedaba así reafirmado como el esposo de María y por tanto también custodio de la santa entre las santas. Segundo apartado sería custodio del niño, el Padre de Jesús. San Lucas llama con naturalidad Padre de Jesús a José. Así aparece al presentar al niño en el templo, cuando, dice Lucas, su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño.
O cuando María misma pregunta al preadolescente Jesús, ¿por qué se ha quedado en el templo? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. El anuncio del ángel a José es el fundamento de esta relación entre Jesús y José. El santo carpintero, tras escuchar cómo es reafirmada su misión de esposo de María, escucha al ángel decir, y tú le pondrás por nombre Jesús. En esta sencilla indicación se encuentra la revelación de la misión de San José, ser custodio del Mesías, ser el Padre en la tierra del Hijo de Dios. Llama la atención que este versículo no aparezca en ninguna Biblia consultada alguna remisión, algún texto paralelo de la legislación del Antiguo Testamento que indique que el Padre pone el nombre al Hijo. Probablemente esto es más una costumbre hebrea, pero que no viene en la legislación. Si alguno quiere estudiar esto, ahí tiene tema para tesina. Ahora, sí que tenemos situaciones paralelas en la Escritura. En el Génesis se ve como Dios presenta ante Adán a todos los animales creados y los lleva ante el hombre, dice la Escritura, para ver cómo los llamaba, porque el nombre que él les diera, ese sería su nombre. También la mujer, al ser presentada al hombre, recibe de él el nombre de mujer y tras la caída el nombre de Eva. En el mismo Génesis, un poco más adelante, al anunciar a Abraham el embarazo de Sara, un embarazo prodigioso por esterilidad, pero con intervención de Abraham, le dice el ángel, ciertamente Sara, tu mujer, te dará un hijo y tú le llamarás Isaac. Como nota curiosa, en realidad esa traducción del griego que viene del hebreo es una expresión que habría que traducir igual. Tendríamos que decir, Sara, tu mujer, te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Es el mismo expresión, es un semitismo, ¿no?, lo que hay ahí detrás. Vemos que es Abraham, el padre, el que pone el nombre al hijo. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Zacarías. Cuando se discute el nombre de Juan Bautista, Zacarías está mudo, pero se vuelven a él. Cuando Isabel dice no se va a llamar Juan, se vuelven al padre para ver qué nombre va a darle el padre. Y Zacarías dice, se llamará Juan. Es él el que tiene que poner el nombre. Por eso podemos afirmar con certeza, tenemos argumentos bíblicos para afirmar que al imponer el nombre al niño, el padre reconoce al hijo como suyo, reconoce su paternidad. Esto es lo que el ángel le está diciendo a José. Tú le pondrás el nombre y por tanto serás para él un padre. Así lo afirman Cantera e Iglesias, estos padres también que tienen una traducción especialmente centrada justo en las literalidades. Ellos comentan una nota: poner nombre al niño supone actuar con autoridad paterna. San Juan Pablo II, en la exhortación dedicada a San José, Redemptoris Custos, afirma, dice San Juan Pablo, al imponer el nombre, José declara su paternidad legal sobre Jesús. Y en la reciente carta del Papa Francisco, en Patris Corde, abunda en la misma dirección. Dice el Papa, como se sabe, en los pueblos antiguos, poner un nombre a una persona o a una cosa significa adquirir la pertenencia. Por eso, dice en otro sitio el Papa Francisco, San José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús.
La paternidad que asume José es evidente que no es una paternidad natural, física. Tanto él no tuvo ninguna intervención en la generación de Jesús, como se comprende bien por las dudas que tenía ante el embarazo de María. Ciertamente es una paternidad legal, en tanto que reconoce a Jesús como su hijo ante la ley mosaica y civil de su tiempo. Esta paternidad legal es imprescindible, porque fijaos que gracias a ella Jesús pertenece a la casa de David. Es gracias a este varón elegido por Dios que Jesús puede ser llamado porque es hijo de David y cumple las profecías relativas a la descendencia del rey David. La tradición habla de José como padre adoptivo de Jesús, pues no perteneciéndole por naturaleza, ejerció para Jesús el oficio de padre. Y así le llaman San Agustín o San Bernardino de Siena, por ejemplo. Con mayor precisión, esto no es mío, esto es de otro autor, Llanera, se podría decir que fue el Hijo Eterno el que adoptó a José como padre. Así que José es más un padre adoptado que un padre adoptivo. Marca más la unión entre José y Jesús. Este versículo que hemos estado mirando, este sencillo texto de le pondrás por nombre Jesús, es el argumento escriturístico para fundamentar que José recibió del ángel, del Padre, de Dios Trino, la misión de ser custodio del niño. Termino. A través de esta lectura, profundización, que espero que no haya sido demasiado técnica, en el anuncio del ángel a San José, con la ayuda de varios autores, hemos presentado un pequeño estudio sobre la misión que este santo varón recibe de lo alto, siguiendo sobre todo de la Paterí, pero recogiendo una tradición que viene de los padres, que viene de los padres de la Iglesia, de los padres medievales, que procede de autores de fuerte peso en la historia. Hemos visto cómo la misión de San José queda establecida en el anuncio del ángel. José tiene que ser el esposo de María y el padre en la tierra de Jesús. Es custodio de María y custodio de Jesús. El 8 de diciembre de 1970, el Papa Pío IX declaró a San José patrono de la Iglesia Católica. Quedó así establecido con autoridad magisterial que este santo varón despliega su misión en la historia por decisión del mismo Dios que instituyó la Iglesia. Queda establecido como custodio de la Iglesia, como custodio de la comunidad de aquellos que se llaman hijos de Dios, hijos de María, redimidos por Jesús. Se confirma así lo dicho por el Papa Francisco en las palabras con las que he comenzado. Ser custodio es la característica de San José. Es su gran misión, ser custodio. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o cómo acabo, que soy novato. Esto es porque lo he dejado tan claro y tan aburridos que ya lo que queréis es que se acabe, que además os he estropeado la siesta.
Yo tengo muchas preguntas. Voy a intentar seleccionar. Bueno, es verdad que San José es una relación Dios para él, para esto, indica una unión, aunque bueno, nosotros es Jesús, ¿no? Que ha explicado la familia, que nos ha explicado bien, y cuantos teólogos, cuantos santos y cuantos místicos se han dedicado a reflexionar sobre esto, ¿no? Que importante es, gracias también para que responder, para cómo nos podemos estamos descubriendo, pero a mí lo que me indica es que también tenía una edad de relación tremenda, porque descubrir esto es tan difícil para los demás que lo pensamos, y nadie tenía esa relación, y esa siempre hay esa relación con Dios. Entonces, en este sentido, para mí, hay varios momentos en los que San José está contando la vida de Cristo. Pues no sé si podrías comentar un poquito cómo es bueno, sobre cómo era el estudio de ese papel que tiene comentado para él, desde el momento en que acepta ese historia, y para esa valentía, mucha atención a mi papá y la valentía creativa, entonces, eso pues se tiene que sobrevenir, porque tú aceptas un papel mundial, pero luego el día a día pues implica pues el poder decir que se da ese manera, estar ahí, también te decía sus momentos de trabajo, ¿no? Bueno, pues entonces, no sé si con esa misión se va a desarrollar. No sé si podrías comentarnos un poquito cómo crees tú, cómo te parece que eso se va haciendo, se va también desarrollando esa misión de San José. Algo menos muy complicado, lo que se está diciendo, ¿no? De Jesús. La verdad es que yo recuerdo, por ejemplo, de cuando estaba teniendo descendiendo Jerusalén y se lo atendiendo para sus familias y María tu padre es los carros y digan esa entonces bueno, que estoy un poco, pero si nos podéis un poco comentar cómo crees cómo se hace eso, ¿no? Que estamos en una sanción, pues cómo te parece a ti que se desarrolla esa relación de la vida de San José, sobre todo en esos momentos más cruciales. Hay que distinguir un poco los ámbitos, ¿no? Y lo has dicho muy bien al final. Me has preguntado cómo pienso, cómo me imagino. Yo hablo muchas veces, y así es verdad, ¿no? Hay que utilizar en muchas ocasiones la razón iluminada por nuestra fe a la hora de discernir y de tomar decisiones y saber qué es lo que hay que hacer. También hay que usar a veces la imaginación iluminada por la fe, porque en la Biblia tenemos muy poco sobre San José. Y habéis visto que aún así da mucho juego. He hecho un
resumen, ¿no?, de un análisis de un autor. Hay discusiones, ¿no? Si entendéis que la charla aposta no ha resuelto tampoco dudas, ¿no? Yo no sé qué significa eso de separarse en silencio, ¿no? Y me asombra que haya autores a los que concedo tantísimo respeto intelectual como el Papa Benedicto XVI, que él en Jesús de Nazaret sostenga que José pensó en que la Virgen había sido adúltera. A mí eso me impacta una barbaridad. Cuando leí en su momento, cuando se ha publicado la obra del Papa Benedicto, me impresionó. Luego estudias otros autores y ves que no está solo, pero que también otros autores del peso de Santo Tomás piensan otras cosas. Esto es lo que digo, que hay que usar la razón iluminada por la fe, claro, y también a veces la imaginación iluminada por la fe, porque hay cosas que no sabemos. Es decir, si nos atenemos a la revelación, no se nos ha revelado cómo fue José asumiendo esa misión. No lo sabemos. José no habla, primero. Tiene una presencia en Mateo y en Lucas en el inicio. Luego la infancia desaparece del relato bíblico hasta los 12 años, en el que sabemos que José seguía vivo porque María le dice: tu padre y yo te buscábamos angustiados, y después desaparece de la escena, no sabemos más. Por revelación. ¿A qué nos podemos ayudar? ¿No? ¿En qué nos podemos ayudar? Pues en lo que la revelación nos sugiere, sabiendo y respetando lo que es la fuente de autoridad de la revelación, lo que es la fuente de autoridad de la tradición y lo que es mi visión, ¿no? Mi visión siendo la mía o la de San Bernardino de Siena. Es decir, que ese es un santazo, pero no es palabra revelada lo que él diga, ¿no? Entonces, en esto hay que ser muy libres y al mismo tiempo muy sensatos. ¿Qué sabemos? Así, con certeza, lo que os he contado. ¿Qué podemos pensar? Me preguntas, ¿qué pienso? Pues pienso que San José era un hombre santo, iluminado por el Espíritu, con vida espiritual y con la mejor compañera que ha podido imaginarse en la historia el mismo Señor. Y a mí me convencen los argumentos de que María y José eran un matrimonio en donde la confianza primaba. Con lo cual, a mí me convence, pero yo no tengo ninguna autoridad. Insisto, Benedicto XVI no piensa esto. Pero a mí me convence que José habló con María habló con José. Y entonces pienso que José, a lo largo de su crecimiento y de su misión en la vida, hablaba con María. Y pienso que José era un hombre de profunda oración. Pienso. En función del José revelado, me imagino que era un hombre de profunda oración. ¿Cómo va aceptando su misión? Pues seguramente con la ayuda de la oración y con la ayuda de María. Lo cual nos sirve perfectamente de modelo para nosotros. ¿Cómo cada uno de nosotros tenemos que aceptar nuestras misiones aprovechando una aplicación más de otro ámbito? Pues igual, con la ayuda de la oración y con la ayuda de María. Y yo me imagino a José así. Me imagino en momentos de conflicto, de no saber qué hacer. Me imagino que el temor en la huida de Egipto pues era real. Que el ángel le dice: levántate y vete a Egipto, y me imagino que José pues dijo, pues porque tú lo dices, Señor, echaré las redes, ¿no? Tomando las palabras de Pedro, pero
pero allí voy, o sea, no sé dónde voy a ir, pero eso me lo imagino. Pienso que confiando en el Señor se tomaría esa valentía de decir, pues me fío de ti, si tú me lo pides me voy, y si tú me pides que vuelva, vuelvo. Y si el ángel también me avisa de que en Belén, en Judea, si puede haber todavía un riesgo para el niño, pues me voy a Nazaret. Y entonces pues se cumple la profecía de que se llamará Nazareno, ¿no? Claro que me imagino a José teniendo que afrontar dificultades y dudas, y me lo imagino rezando, me lo imagino mirando al Mesías. También me impresiona mucho en mi oración personal, esto es otra cosa, pensar en cómo irían descubriendo María y José la identidad de su hijo, porque ellos lo que saben es que era el Mesías, que era hijo de Dios, o sea, la segunda persona de la Trinidad no estaba en su cabeza, porque María y José también pertenecen a la pedagogía. Entonces, ¿cuándo descubrieron y cómo descubrieron? Estoy seguro que María fue la primera en descubrirlo, ¿eh? Pero ¿cómo lo hicieron? Pues no lo sé, en el cielo nos lo vamos a pasar fenomenal. La gente piensa que nos vamos a aburrir en el cielo. Yo tengo un listado de preguntas para la Virgen enorme. O sea, ¿cómo viviste esto? Y nos enteraremos de un montón de cosas, pero hasta ahora entonces nos lo tenemos que imaginar. Me imagino que José miraría a su hijo y hablaría con él, como todos los padres habéis hablado con vuestros hijos pequeños, sin que os entienda, pero hablando con él, en el fondo rezando, diciendo, Señor, Padre, Dios, no sé cómo le llamaría a José, Señor le llamaría, al Padre, ¿no? El Señor de los ejércitos. Son los términos que José usaría porque son los de su tradición. Igual que no estaba capacitado para entender un embarazo virginal porque nunca en la historia había sucedido, pues tampoco estaba capacitado para llamar a Dios Padre porque no se había dado. Eso lo revela Jesucristo. Entonces le llamaría Señor de los ejércitos, Dios Todopoderoso, cuídanos, ayúdame, dame luz. Pues seguro que vivía en oración y seguro que él sí podía hablar de tú a tú con María y decirle, ¿tú qué piensas? ¿Qué hacemos? Tú eres la elegida, dímelo tú, ¿no? Pues me imagino a José agarrándose a lo mismo que nosotros nos podemos agarrar, la oración y la acción de María. Sobre la devoción, es que no te he entendido la palabra con el eco, devoción a San José. Sí. Mira, me has pillado, que podría tirarme un pisto y decirte 4 cosas, pero es que no, porque además esto va a quedar grabado, con lo cual sé que es una devoción tardía, es decir, no surge al principio. La Iglesia tarda en descubrir la importancia de San José, igual que tarda en descubrir la importancia de María. En los evangelios no se habla mucho tampoco de María, si lo miráis bien, ¿no? A María ya hay oraciones muy sencillas, jaculatorias, inscripciones en la pared. La primera oración a la Virgen María es a lo mejor me estoy equivocando, pero así es como yo lo he estudiado, que la primera oración que hay así es escrita, es decir, en el fondo es un Ave María, Pedro estuvo aquí, o sea, es un poco un grafiti en una pared en una iglesia, ¿no? Pero que ya demuestra una veneración a la Madre de Jesús, y eso ya es del siglo II. O sea, la devoción a San José, creo, pero que me corrija cualquier persona que me escuche, no lo toméis a pie de la letra, creo recordar que nace ya hacia el siglo IV, ¿no? Lo que ocurre es que la Iglesia, cuando lo va descubriendo algo,
lo va comprobando en la revelación. Os he dicho que es muy poco, pero ojo el tesoro que hay para el que sabe leer en apenas 2 o 3 versículos. Un montón del tiempo que he dedicado en la charla ha sido a analizar 3 palabras y a ver las interpretaciones que caben y que surgen de ahí, ¿no? La devoción a San José la descubre la Iglesia y enseguida, claro, la promociona, y muchos santos han tenido mucha veneración a San José, claro. Estos mismos que los que estaba hablando hablan de San José de la Duda porque hablan de San José con veneración. Hay textos preciosos en la espiritualidad de casi todos los padres de la Iglesia, antiguos y medievales, ¿no? Y la Iglesia moderna, bueno, me voy a meter en un jardín, luego esto borrarlo del vídeo, pero a mí me parece que igual que actualmente hay un eclipse de la figura paterna, ha habido en la historia un tiempo de eclipse de la figura de San José. Porque si no se sabía qué hacer con el Padre, no es porque de pronto no sabemos qué hacer, sino porque viene de lejos, viene de antes. Las raíces filosóficas, antropológicas de nuestra crisis actual no vienen de ahora, nacen en la Ilustración, por ejemplo, ¿no? Y creo que aquí también hay algo de esto. La figura de San José desaparece, poned esto con comillas, pero disminuye mucho a partir del Concilio de Trento. Sí que hay gente, hay santos y teólogos que siguen hablando, pero el peso disminuye y luego vuelve a ser retomado, ¿no? Cuando el Papa Pío IX lo declara patrón de la Iglesia, evidentemente no es porque sea un santo desconocido, ¿no? O sea, el Papa, cuando declara algo, es porque hay una fe en el pueblo que eso lo sostiene, es decir, porque se acude a San José. Pero eso ya es en el siglo XIX, ¿no? Igual que el descubrimiento de que San José es patrono de la buena muerte, pues es posterior, claro, pero se basa en una experiencia, una imaginación iluminada por la fe. No sabemos cómo murió José, pero tenemos todos los dedos de frente, como dice San Ignacio en los ejercicios, hablando de la aparición de María, de Jesús a María, dice que la Biblia no nos lo cuenta todo porque cuenta con que tenemos inteligencia, ¿no? Tenemos 2 dedos de frente. Pues José debió morir, y eso dice nuestra tradición espiritual, pues con María y con Jesús a cada lado. Entonces, mejor muerte que esta no se puede tener. Que te acompañen a tu lado una mano la Virgen y la otra el Salvador. Pues claro, por eso nos encomendamos a Él en la hora de la muerte, para que nos ayude, ¿no? Pero esto es posterior, y no me voy a extender más porque es que al final no sé más. Tendría que habérmelo preparado también para poder responder a tu pregunta. Bueno, pues ahora solamente referentes de los voluntarios de los ángeles, pues tu tiempo, la frecuencia de la charla que hemos aprendido, lo que nos has transmitido también de tu persona, aparte más espiritual, y también ha habido mucho ahí, muchísimas gracias, y nada más, pues que nos encomendemos a San José, y desde luego, pues eso para que es un modelo de venirnos que nos vivimos. Así que bueno, pues ha sido también lo que decía que esta charla de San José, de los ángeles, muchísimas gracias. Pues si os parece, terminamos rezando un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a vosotros.